El único sonido era el sordo golpe de las puertas de la sala del tribunal cerrándose detrás de mí. Di un paso sobre el pulido suelo de baldosas y toda la sala se detuvo. Cada persona, cada aliento se congeló en su lugar. La vi a ella primero. Mi madre, Carmen, una mujer que valoraba las apariencias por encima de todo, dejó escapar un jadeo ahogado, su mano volando hacia las perlas en su garganta. A su lado, mi padre, Roberto. Roberto, un hombre que construyó toda su identidad sobre un legado que no había ganado, se puso increíblemente pálido. Agarró la mesa del demandante con tanta fuerza que sus nudillos parecían huesos. Luego estaba mi hermana, Fátima, la radiante niña de oro de la familia, quien dejó caer su caro bolso de diseñador. Observé casi a cámara lenta cómo su lápiz labial y sus llaves se esparcían por el suelo. Pero mis ojos se dirigieron al hombre en el estrado. El juez, un hombre mayor con un rostro severo, bajó lentamente sus gafas. Me miró a mí, luego a mis padres. Su mirada no era solo de confusión. Se oscurecía con una fría furia creciente. Su voz tembló, pero no por debilidad. Era rabia. Señor y señora Santos, dijo, sus palabras cortando el silencio. Ustedes presentaron la petición. Ustedes enviaron la declaración jurada. Ustedes dijeron que ella se había ido. No pudieron responder. Solo miraron fijamente. Sus rostros eran una máscara de puro asombro. Estaban mirando a un fantasma. Y en cierto modo, tenían razón. 72 horas antes, no estaba en una sala de tribunal. Estaba en una sala de interrogatorios estéril e insonorizada en una instalación del CNI, el tipo de lugar que oficialmente no existe. Estaba exhausta. El tipo de cansancio profundo que proviene de 38 meses de vivir una mentira. Frente a mí estaba mi encargado y director, comandante Carlos Prada, un hombre pragmático con un traje austero que nunca desperdiciaba una sola palabra. Deslizó un documento legal sobre la mesa de acero. Bienvenida de nuevo, espectro, dijo su voz monótona. Estuviste en la sombra durante 38 meses. Sin comunicaciones, sin rastro, según el protocolo de la Operación Neblina Negra. Mientras estabas fuera, tu familia se volvió ambiciosa. Recogí los papeles. El título saltó a la vista. Petición de declaración de fallecimiento presunto. Alma Santos. Mi propio nombre. Seguí leyendo. Solicitud de absorción de bienes. No solo me estaban declarando muerta. Estaban usando mi abandono para apoderarse legalmente del fondo fiduciario de 6 cifras que mi abuela me había dejado solo a mí. El fideicomiso que ella había establecido específicamente porque vio cómo me trataban, como siempre me habían visto. La audiencia final, me di cuenta con un escalofrío helado, era mañana. Todos esos años de ser la decepción, la callada, la aburrida funcionaria del gobierno que simplemente se había escapado. Esto era la recompensa. No solo fui olvidada. Era una inconveniencia que debía ser borrada. Una cuenta bancaria que debía ser liquidada. La ira no era ardiente. Era fría. Era precisa. Pensaron que era solo la hija callada y decepcionante que se había escapado. No tenían idea de que estaban tratando de robarle a un fantasma. Para entender el ajuste de cuentas que se avecinaba, tienes que entender las 2 vidas que estaba viviendo. Para entender, tienes que retroceder. Tienes que verme como ellos me veían. Recuerdo una cena justo antes de que tomara mi primera asignación a largo plazo. Toda la noche fue un santuario para mi hermana. Fátima había conseguido un nuevo contrato de marca para una crema facial. Mi padre Roberto, un hombre obsesionado con la apariencia de riqueza después de fracasar como corredor de bolsa, levantó su copa en un brindis. La miró radiante. Por Fátima, el cerebro y la belleza de esta familia. Finalmente trayendo un verdadero éxito al nombre Santos. Mi madre Carmen simplemente aplaudió, sus ojos brillando de orgullo. Era tan típico. Otro martes esperé una pausa y luego mencioné mi propia noticia. Me han asignado a la embajada en Kirguistán, dije manteniendo mi voz neutral. El ambiente se volvió pesado. Carmen suspiró. Ese sonido familiar de decepción que siempre se sentía como un pequeño pinchazo. Oh, Kirguistán, ¿sigues siendo solo una funcionaria del gobierno?
Y en un lugar tan sucio, ¿por qué no puedes tener éxito como tu hermana? Antes de que pudiera responder, mi padre se rió entre dientes y agitó su mano despectivamente. Una secretaria. Simplemente llámalo como es. Es un trabajo sin futuro, de papeleo, pero al menos es un sueldo. No te preocupes, encontrarás un marido allí. Solo asentí. Sorprendí mi agua. Esa vieja sensación fría se instaló. Ya no era ira. En realidad no. Era solo cansancio. El peso aplastante de ser tan completa y fundamentalmente invisible. Miré a Fátima obsesionada con su crema facial, y luego pensé en mi trabajo de papeleo. Pensé en los 3 meses de exámenes psicológicos que acababa de pasar, los polígrafos, el agotador entrenamiento. ¿Una secretaria? Era casi gracioso. De hecho, ese era el objetivo. Mi trabajo sin futuro era una cubierta no oficial, un añoco. Mi estatus de funcionaria era el camuflaje perfecto, dándome acceso a lugares que un agente declarado nunca podría soñar. Mientras Fátima posaba para fotos de Instagram en un estudio alquilado, yo estaba sentada en una casa de seguridad estéril y silenciosa en ese país sucio, dirigiendo un activo de alto valor. Yo era quien silenciosamente recopilaba la información que desmantelaría una red de tráfico de armas antes de que pudiera desestabilizar toda una región. Mi familia veía a una hija fracasada. Mi agencia veía a un fantasma. Mi aburrido papeleo era en realidad una serie de informes altamente clasificados que iban directamente al escritorio del comandante Prada, eludiendo por completo los canales normales del jefe de estación. Era una oficial de servicios clandestinos GS-15. Solo mi salario era más que el mejor año de mi padre como corredor de bolsa. No es que alguna vez lo creyeran. La ironía era que fui reclutada por ellos. El reclutador vio lo que había aprendido a ser toda mi vida. La mujer gris, la que nadie notaba, que podía sentarse en una habitación y ser completamente invisible. La chica que todos desestimaron, que casualmente tenía autorización de nivel 6 y fluidez en 3 idiomas que ellos siempre llamaron una pérdida de tiempo. Durante años les dejé creer la narrativa de la funcionaria fracasada. Era la tapadera perfecta. Mi invisibilidad era mi armadura. Pensaron que no tenía poder. Olvidaron que lo único que sabe un papeleador es la letra pequeña. Y acababan de cometer perjurio. Esa sensación fría y precisa que había sentido en la sala de interrogatorios. Se cristalizó. Esto no era una discusión familiar. No iba a llamarlos. Llorando, preguntando cómo pudieron. No. Habían declarado la guerra usando documentos legales. Habían intentado borrarme con un procedimiento. Así que yo respondería de la misma manera. Esto no iba a ser una reunión emotiva. Iba a ser una contraoperación. No buscaba venganza. Estaba planeando una aniquilación procesal. Estaba sentada en una sala de conferencias segura con Carlos y una abogada estoica y perspicaz de la oficina del asesor legal general del CNI. Tenía mi expediente abierto. Mintieron, afirmé. No era una pregunta. Alegaron la debida diligencia en mi búsqueda en la declaración jurada. La abogada asintió, tocando su pantalla. Nunca contactaron a la embajada en Kirguistán, ¿verdad? Ni un solo correo electrónico, ni una llamada telefónica a la aburrida oficina de la funcionaria. Ella revisó un registro. No, ni una sola vez. Evitaron activamente cualquier canal que pudiera haber demostrado que estabas viva. Bien, dije. No puedo revelar dónde estaba. El expediente de la operación Neblina Negra está sellado. La abogada asintió de nuevo. No tienes que hacerlo. Se volvió hacia su computadora portátil y comenzó a escribir. Estaba redactando un documento simple y aterrador, una carta de servicio activo en papel oficial con membrete del CNI. Sería firmada por el propio comandante Prada. Afirmaba sin lugar a dudas que yo, Alma Santos, estaba en servicio continuo no permisivo para el gobierno de España y excluida de todo contacto personal por orden de la Directiva de Seguridad Nacional 114. Cuando terminó, Carlos lo revisó. Esto es un golpe mortal, espectro. Podemos tener esto en la oficina del juez en 1 hora. El caso terminará. Miré la carta.
Pensé en las lágrimas falsas de mi madre, los ojos codiciosos de mi padre, la sonrisa engreída de mi hermana. Pensé en todos los años de ser la secretaria. Negué con la cabeza. No, ellos construyeron esta mentira en público. Están representando esta mentira en audiencia pública. Los voy a corregir en público. ¿Quieren que esté muerta? Pueden decírmelo a la cara. Mi familia estaba tan emocionada de asistir a mi funeral y cobrar su premio. No tenían idea de que estaban entrando en mi interrogatorio y yo iba a ser quien hiciera las preguntas. Estaba de pie justo afuera de las pesadas puertas de madera, escuchando. Podía oír a mi madre, Carmen. Carmen, su voz gruesa con sollozos teatrales, diciéndole al juez cuánto extrañaban a su querida hija todos los días. Mi padre, Roberto, estaría justo a su lado, asintiendo gravemente, interpretando su papel de patriarca afligido, completamente devastado por la pérdida de mi fondo fiduciario. Mi hermana, Fátima, estaba segura, estaba sentada en la primera fila, probablemente ya redecorando mentalmente su apartamento con el dinero. Esperé a que mi madre alcanzara un pico en su falsa angustia, y luego abrí las puertas. El golpe de las puertas cerrándose cortó su testimonio a mitad de sollozo. Silencio absoluto y ensordecedor. La escena en la que había entrado era exactamente como la había visto en mi mente. La mano de mi madre voló hacia sus perlas, su jadeo aspirando el aire de la habitación. El rostro de mi padre se puso blanco, sus nudillos apretando la mesa. El bolso de diseñador de Fátima golpeó el suelo, su lápiz labial y sus llaves se esparcieron como ratas. El juez, su rostro una máscara de trueno, me miró fijamente, luego a mis padres. Su voz era un gruñido bajo, vibrando de furia. Ustedes dijeron que ella se había ido. Durante 10 segundos completos nadie respiró. Mi padre fue el primero en encontrar su voz, o al menos una imitación de pánico de ella. Se puso de pie de un salto, balbuceando, sus ojos muy abiertos y salvajes. Señoría, esto es un truco. Un truco cruel. Esta no es ella. No puede ser. Me estaba mirando directamente, pero su cerebro, tan comprometido con la mentira, simplemente se negaba a aceptar la verdad. Di un paso más hacia adelante, mis tacones sensatos haciendo clic en el suelo. Dejé que el momento se prolongara, dejándole ver el fantasma que tanto se había esforzado en crear. Hola, padre, dije. Mi voz era tranquila, fría. Cortó directamente a través de su bravuconería de pánico. Antes de que pudiera balbucear otra mentira, una mujer con un traje oscuro y severo se adelantó desde la parte trasera de la sala del tribunal, donde me había estado esperando. Esta no era una abogada de familia. Esta era la asesora legal general del CNI. Esto era poder real. Se dirigió al juez, su voz nítida y desprovista de toda emoción. Señoría, soy la abogada de la señorita Alma Santos. Mi cliente está demostrablemente viva. Sostuvo un único sobre de papel grueso con un sello oficial. Un alguacil lo tomó entregándolo al estrado. Esta, continuó mi abogada, es una carta de servicio activo que debería aclarar el estatus de mi cliente durante el periodo en cuestión. El juez tomó la carta. Rompió el sello. Mientras leía, observé su rostro. Sus ojos recorrieron la página y luego se abrieron un poco, pero ahí estaba. Vio el membrete. Vio la firma del director del Centro Nacional de Inteligencia. Vio las frases oficiales y aterradoras, Servicio no permisivo y Directiva de Seguridad Nacional 114. Levantó la vista de ese único trozo de papel, y su mirada se encontró con la mía. Por primera vez en toda mi vida, vi a alguien en una posición de autoridad mirarme con algo que no era desprecio. Era respeto. Un respeto profundo, repentino y profundo. Luego volvió esa mirada hacia mis padres, y el respeto había desaparecido, reemplazado por un desprecio tan puro que era casi visible. Esta carta, dijo el juez, su voz ahora resonando, confirma que la señorita Santos ha estado en servicio continuo para el gobierno de España, excluida de todo contacto personal. No solo miró a mi familia, los fulminó con la mirada. Levantó su mazo y lo golpeó con un chasquido que hizo que mi padre se estremeciera físicamente. Petición desestimada con prejuicio. No había terminado. Se inclinó hacia adelante, sus ojos perforando a Roberto y Carmen. Y eso es lo menos de sus problemas.
No solo cometieron un error, gruñó, sosteniendo su declaración jurada, la que yo había leído en la sala de interrogatorios. Firmaron este documento afirmando que habían buscado exhaustivamente a su hija. Le mintieron a este tribunal. Cometieron perjurio para robar sus bienes. Mi madre comenzó a emitir un pequeño quejido. El juez la ignoró. Remito este expediente completo a la oficina del fiscal de distrito para una investigación inmediata por perjurio y conspiración para cometer fraude. Fue entonces cuando las máscaras no solo se agrietaron, se hicieron añicos. El rostro de mi madre se arrugó. El dolor falso fue reemplazado por el muy real y feo terror a las consecuencias. Mi padre, el hombre obsesionado con su imagen, parecía atrapado, su falsa persona de hombre rico desintegrándose en un pánico patético y sudoroso. ¿Y Fátima? Su rostro estaba congelado en una expresión cómica de incredulidad. La comprensión la golpeó, el dinero se había ido y sus padres, sus perfectos y exitosos padres, eran criminales. Mi padre había pasado toda mi vida llamándome una don nadie. Al final, solo se necesitó un trozo de papel de una funcionaria para demostrar que él era el que tenía una vida sin futuro. Salí sola del juzgado, mi abogada a mi lado. Los sonidos de la ciudad, una sirena lejana, el tráfico, la gente hablando, se precipitaron para llenar el silencio de la sala del tribunal. La luz del sol se sentía cálida, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, simplemente respiré. No me sentía triunfante, no de la manera que se ve en las películas. Simplemente me sentí terminada. La operación había terminado. El expediente estaba cerrado. Mi abogada y yo nos dimos la mano. Un gesto simple y profesional. Bien hecho, señorita Santos, dijo ella. Asentí. Gracias por sus servicios. Momentos después, las pesadas puertas se abrieron de golpe detrás de mí. Escuché una ráfaga de gritos, el rápido clic, clic, clic de las cámaras. No me di la vuelta. No tenía que hacerlo. Sabía lo que estaban viendo. Mi familia tropezando bajo la luz del sol, sus rostros una ruina de sorpresa y humillación pública, directamente contra una pared de reporteros de noticias locales. La denuncia por perjurio había alertado a la prensa. Señor Santos, ¿es cierto que intentó robar la herencia de su hija? Señora Santos, ¿le mintió al tribunal? Oí a mi padre gritar sin comentarios y el sollozo patético de mi madre. Seguí caminando. Nunca miré hacia atrás. Un año después, se presentó el último papeleo de ese caso. Mi padre, Roberto Santos, y mi madre, Carmen, fueron condenados por todos los cargos, perjurio y conspiración para cometer fraude. El juez había sido implacable. Fueron sentenciados a 18 meses en una prisión federal de baja seguridad. Sus bienes fueron incautados para pagar las costas judiciales y las multas masivas. La vida que habían construido sobre las apariencias, todo su mundo de mentiras, simplemente se evaporó. Mi propia vida en ese año se había solidificado. Ya no era espectro, el fantasma encubierto. Mi tiempo en el campo había terminado. Había sido ascendida. Y con esa promoción llegó un nuevo papel de cara al público, o al menos público dentro de mi mundo. Ahora me encontraba al frente de una sala de conferencias en La Granja, la instalación de entrenamiento de la agencia. Era instructora codirigiendo el curso de habilidades de espionaje para nuevos oficiales de caso. Todos esos años de ser la mujer gris, la hija invisible, ahora era mi plan de estudios principal. Mi invisibilidad se había convertido en un caso de estudio legendario. Les enseñaba cómo pasar desapercibidos, cómo ser subestimados, cómo usar el desprecio del mundo como la armadura más efectiva y el arma más afilada. Los reclutas me observaban con una especie de asombro concentrado. Me veían. Veían la autoridad, la competencia. Veían a la funcionaria que había desmantelado una red entera. Esta era mi nueva realidad. Mi verdadera familia era un hombre como el comandante Carlos Prada. Él había bajado para dar una conferencia invitada en mi clase. Después nos quedamos junto a la ventana bebiendo café terrible de la cafetería. No hablamos de mi familia. No hablamos del pasado. Hablamos de un nuevo recluta, de un defecto en un protocolo de entrenamiento, del estado del mundo. Era una conversación sencilla y tranquila, construida sobre años de profundo respeto mutuo. Era más real,
más validante que cualquier brindis ruidoso y falso que mi padre hubiera hecho en una cena navideña. Aquí es donde pertenecía. Estaba en mi nueva oficina, una oficina real, con mi nombre en la puerta, revisando una propuesta de misión. Estaba tranquila, como me gustaba. Una notificación de correo electrónico apareció en mi pantalla. Mi corazón no dio un vuelco. Mi estómago no se encogió. Simplemente miré. El remitente era Fátima. No había sabido de ella en más de un año. No desde el juicio. La línea de asunto eran solo 2 palabras. Por favor, Alma. Lo abrí. Mis ojos escanearon las primeras líneas. No les queda nada. La casa se ha ido. Eres la única que. Son tus padres. Me estaba rogando dinero, rogándome que interviniera, que lo salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Leí las palabras y esperé una emoción. Ira, lástima, incluso una punzada oscura de satisfacción. Nada llegó. Era solo texto en una pantalla. La súplica desesperada de una extraña que solía conocer. La conexión emocional se había cortado tan a fondo. No quedaba nada para que el anzuelo se enganchara. Pensé en todos los años que había anhelado una sola palabra de reconocimiento de ellos. Todos los años en que habría hecho cualquier cosa por su aprobación. Y ahora aquí estaba la última súplica desesperada por mi atención y no sentía absolutamente nada. Moví el ratón. Hice clic en bloquear remitente. No dudé. Luego hice clic en archivar. Era una tarea administrativa sencilla. El último papeleo de un expediente muy antiguo. Tomé un sorbo de mi café y volví al informe de la misión en mi pantalla. Mi verdadero trabajo estaba esperando. Mi familia intentó enterrar mi nombre para robar mi herencia. Pero olvidaron una cosa. En mi mundo nosotros escribimos los obituarios y yo era quien sostenía el bolígrafo.